Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. En esta ocasión he traído un trabajo que estoy haciendo, eh, que es una lana, un hilado con matizados, con secuencia de matizados. Miren, la vez pasada hice un video donde se mostraba cuál es la secuencia o cómo quedan estos matizados. Entonces, con el mismo producto, con el mismo hilado, decidí hacer una prenda que es tipo, puede usarse como un chaleco o también como una blusa de media estación o de verano. Es sumamente sencilla, puede hacerlo una persona que recién inicia. Acá les voy a mostrar, miren. Aquí tenemos esta prenda. Aquí. Entonces se colocan los puntos, luego se le hace unas hileras en punto Santa Clara, la cantidad de hileras que ustedes quieran. Yo aquí tengo cuatro de las onditas que vienen a ser dos hileras por cada una de las onditas, es decir, acá tiene unas 8 hileras. Luego tejen recto una cantidad de puntos que ustedes necesiten hasta completar la sisa, ¿sí? Hasta más o menos la parte de la sisa que ustedes quieran. Pero también al mismo tiempo, después que del inicio, a los dos costados, ustedes les van a hacer un borde con punto Santa Clara. Lo pueden cambiar por un punto arroz simple o un arroz doble, lo que ustedes deseen. Pero yo acá decidí ponerle para Santa Clara. Entonces he puesto 5 puntos a este borde, 5 puntitos a este otro borde. Luego de tejer la cantidad de puntos, como la sisa no va a tener un escote, o sea, yo no voy a disminuir, solamente va a ser recto. Es una prenda que va a ser totalmente recta para facilidad de los que recién empiezan. Entonces, miren, voy tejiendo recto hasta donde yo desee la abertura del escote. Al llegar a la abertura del escote, exactamente del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda, yo también voy a poner 5 y 5 serían 10. Miren, aquí en el centro, un poquito, tengan en cuenta, un poquito antes de que ustedes quieran que la abertura quede, van a hacer aquí 10 puntos en el centro, o sea, de la mitad, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Ustedes van a tejer en punto Santa Clara más o menos unas 2 o 3 de esas onditas, que quiere decir unas 4 o 6 hileras. Luego ya hacen separar, o sea, luego separan el tejido. Miren, yo he puesto aquí en un contenedor de puntos, ustedes lo pueden poner con una aguja y un hilo, lo pasan los puntos de un lado. Aquí en esta aguja he dejado los 5 puntos que corresponden a una de las partes del escote y he tejido solamente la otra mitad. Acá están los 5 puntos para el escote. Esta es la parte que viene en el escote y continúo con los 5 puntos aquí en el borde. Por eso le digo, es una prenda súper sencilla. No va a haber disminuciones en el escote. Toda la prenda es como paneles recto. Lo bueno es que va a ser una prenda tejida de una sola ida. Miren. Entonces acá tejo una parte. Cuando llego a la parte que yo considero necesario del hombro, más o menos unos 20 centímetros desde la sisa, puede ser 19, lo que ustedes consideren necesario para la abertura de aquí, ahí he comenzado, eso tienen que contar un poquito antes que lleguen exactamente a la línea del hombro, porque
hay que hacer unas 6 hileras, que son 3 hileras de las onditas del punto Santa Clara para un lado y 3 para el otro lado, o lo que ustedes consideren. Si consideran en total, miren, esta viene a ser la línea del hombro. Aquí toda esta franja está en Santa Clara. Entonces, eso es para que a la hora de voltear me quede con punto Santa Clara en la parte del hombro. Queda un poquito hacia adelante y un poquito hacia la espalda. Una vez que deciden o terminan de hacer esta franja de punto Santa Clara, continuamos tejiendo para la espalda. Miren, ¿sí? Aquí está, yo ya pasé esto de acá, que es el Santa Clara. Luego voy a girar, pero decidí que el escote de la espalda no lo quiero tan profundo. Entonces paro en la distancia. Si ustedes quieren lo hacen a la misma distancia, no hay problema. El escote queda tanto en la espalda como en el delantero. Queda de la misma profundidad. Pero yo decidí que en la espalda solamente le voy a hacer no tan profundo, sino poco menos, es decir, casi a la mitad. Entonces, como yo tengo que continuar con el otro lado, ¿por qué? Porque si estoy en la espalda, aquí ya tengo que cerrar toda esta parte para continuar con el resto completo de la espalda. ¿Me dejo entender? A ver, entonces, dejo aquí y voy a pasar los puntos, perdón, voy a sacar estos puntos. Como les digo, lo pueden hacer con una aguja. Voy a hacerlo con una aguja y un pedacito de alguna hebra que tengo por aquí. Vamos a hacer con esta hebra para que ustedes dejen separado. Si no tienen contenedor de puntos, que son los grandes, no hay problema. Yo justo lo tenía en un contenedor de puntos, que no sé, alguien me lo trajo, me lo regaló y miren, se rompió. Miren, no sé, parece que es un plástico que, no sé, no era muy resistente. Yo lo he tenido guardado y lo he tenido, como estaba tejiendo, lo he tenido, estos de aquí, lo tenía aquí. Miren, estos son de los de metal, no se hacen nada, pero este de plástico que tuve, no sé la verdad de qué marca es. Miren, se sacaba, se ponía aquí, y esto de aquí, aquí esta parte estiraba un poquito y otra vez venía este chuponcito acá. Pero no sé, miren, hasta se quebró aquí. Y la verdad, bueno, me va a servir esto como una aguja auxiliar, eso es lo bueno. Pero esto ya no sirve porque se rompió. Entonces, como les digo, lo pueden hacer con una hebra de cualquier lana que tengan por ahí. Y vamos a sacar estos puntos y los vamos a dejar en descanso. ¿Listo? Lo sacamos así, simplemente. Lo sacamos así. Vamos a sacar uno por uno por uno. Jalamos. Vamos a sacar un poco más. Y esto lo vamos a dejar hasta que la otra parte de la delantera la terminemos, hasta la mitad más o menos del escote de la espalda que hemos decidido poner, o que yo he decidido poner. Entonces ustedes vean, si quieren que el escote quede a la misma altura que el delantero, incluso lo pueden hacer sin escote en la espalda, solamente una recta. Entonces ahí tendrían que retomar los puntos o dejarlos así un poco más arriba, en la parte del hombro. Listo, ya tengo mis puntos en mi contenedor especial provisional. Voy a cortar un poco la hebra porque mucha hebra a veces estorba el trabajo. Vamos a hacerle así, un pequeño nudito, y ya lo tenemos los puntos ahí. Estos me van a esperar, ¿no? Aquí está el hombro. Estos me van a esperar hasta que continúe esto. Continúa hasta aquí. Vamos a darle la vuelta porque el trabajo está aquí al derecho. Aunque no crean, estas agujitas de aluminio las tengo desde que tenía unos 6 años, debe ser, eran de mi mamá. Aquí están todavía.
Así que por ahí alguien debe tener en la casa o en sus abuelitas alguna de esas agujas de aluminio. Miren, retomando el tema. Entonces, estos puntos que están aquí, porque esta es la otra delantera, los voy a sacar de aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a sacarlos en las agujas. No hay ningún problema, es bastante sencillo pasar los puntos de un contenedor de puntos o separador de puntos, como quieren. Yo le llamo contenedor porque los tiene a los puntos ahí. Ahí está. Así como esto pueden hacerse cualquier cantidad de politos, chompitas sumamente rectas. Incluso de ahí, de la parte de la sisa, pueden sacarle después las mangas si desean, con un poquito de mangas. Y es opcional si quieren hacerle el borde, pero como yo lo tengo pensado para una blusita o un chalequito, entonces quiero que el borde ya venga listo, que no lo tenga que hacer luego. Ya está, ya están pasados los puntos. Dejo mi contenedor aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Como yo venía tejiendo desde aquí, entonces continúo aquí. Le pongo, vamos a cortar la hebra que está en el otro lado y continúo aquí. Vamos a buscar un crochet no tan grueso. Busco aquí atrás un nudito, cojo mi lana y hago un simple nudo. Ya después me encargo de guardar la hebra y asegurarla atrás. Ahí está, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a tejer esto igual que aquí, con mis 5 puntos aquí de borde del escote y aquí mis 5 puntos para los bordes de este lado. Entonces tejo aquí, cuando llegue, cuento aquí en esta parte donde está el borde, voy a contar cuántas de las onditas tengo en punto Santa Clara, que equivalen a 2 vueltas, y lo mismo cuento aquí, siempre para que esté parejito. Cuento hasta aquí. Entonces, al llegar con esta pieza hasta acá, voy a hacer la cantidad que yo decidí ponerle de onditas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 le puse. Pueden hacer menos, no hay problema. Luego voy a continuar tejiendo esta pieza hasta llegar a esta cantidad. Cuando llegue aquí, ¿qué va a pasar? Voy a tener, miren, llego hasta aquí y voy a tener que unir estos puntos que dejé aquí con estos puntos que van a llegar hasta aquí. Y una vez que yo uno, ¿sí? Una vez que yo voy a unir, como hacia acá viene la pieza, que uno aquí. Aquí va a estar el resto. Miren, aquí voy a tener todos estos puntos y continúo tejiendo hasta empatar con esta parte de aquí, del delantero. Esta es la espalda. Y se acuerdan de al final hacer la misma cantidad de estas onditas. Esto lo termino y después voy a ver al final cómo queda para que ustedes tengan una mejor idea. Entonces regreso para continuar esta parte. Un tejido que es, digamos, puede ser un chaleco, un polito, para lo que ustedes deseen usarlo. Ya hice un video anterior y les dejo el link, no sé si aquí o para este lado, donde está cómo ayudarse a ver la forma en que van quedando los tejidos con los hilos matizados. Ahora vamos a ver aquí, miren. Esta es la, perdón, para este lado. Esta es la prenda que me salió con este tipo de hilado. La he tejido sumamente sencilla. Esperen, esta es la espalda. Este es el delantero, que tiene el escote un poco más profundo. Y el tejido lo voy a unir porque es recto. Todo es recto,
como paneles. Miren. Esto que se ve aquí un poquito arqueado es por el punto que tiene, pero eso agarra muy bien la parte del hombro. Miren. Este es. Aquí yo he puesto 104 puntos. He iniciado con Santa Clara. Yo ya tengo la parte previa que estuve haciendo de este tejido y ahí les expliqué cómo se va tejiendo. Solamente que acá quiero decirles que van 104 puntos. Hay una parte previa, como les vuelvo a decir, donde está la manera en que he tejido. He iniciado aquí, he seguido tejiendo al borde. Al borde he puesto 5 puntos Santa Clara y al final 5 Santa Clara. En esta parte era para enseñarles solamente el final y cómo queda. Al llegar aquí, aquí tenemos la sisa. Ustedes ven a qué altura quieren que vaya la sisa para luego coser. A mí las prendas me gusta dejarlas abiertas una cierta cantidad, ¿sí? de hileras, depende de ustedes, puede ser un poquito más arriba la abertura o sin absolutamente ninguna abertura. Y se cose hasta la parte donde ustedes crean conveniente. Aquí este tiene 19 centímetros de abertura para la sisa. Este es el delantero. Ustedes ven hasta dónde quieren la profundidad. Y en esta parte central, les explicaba, se tejen 10 puntos en Santa Clara. Hileras antes de hacer la separación. Para que quede esto. Queda muy bonito este tipo de cuello. Y todo es recto, no hay disminuciones. Entonces para una principiante es excelente. Tejen la cantidad que falta y luego en la parte del hombro, también les expliqué, está como una cenefa que va a ser en punto Santa Clara. Ustedes ya ven cuánto le van a poner, cuántas onditas de Santa Clara le van a poner. Hasta ahí ya había prácticamente tenido el tejido y había avanzado una parte. Entonces, terminan de tejer esto, pero acá hay otro detalle. Cuando ya empiezan a ver el escote, ya se separa y se teje esta tira. Se teje una sola tira, la otra se queda en suspenso, lo pueden poner en un contenedor de puntos o en un pedazo de hilo. Entonces, siguen tejiendo solo una parte y el escote de la espalda lo calculan, si quieren, a la misma distancia que más o menos es a esta altura del delantero o un poco más corto. De lo contrario, lo dejan aquí, ¿sí? En la parte donde está el hombro. Si es así, lo van a hacer recto, pero si desean hacerlo escotado, continúan con esta parte. Y cuando lleguen a la altura necesaria que ustedes quieran del escote de espalda, estos puntos que están aquí los ponen en un contenedor, acá. En un contenedor ponen esta parte de aquí. Y luego empiezan a tejer la segunda parte que quedó en el alfiler contenedor. Tejen la segunda parte, ¿sí? Tejen, tejen hasta llegar aquí. Y aquí se van a unir los puntos que habían dejado en este lado con los puntos que están tejiendo actualmente, que está en la aguja de tejer. Entonces, unen todos estos puntos para continuar la espalda recta, toda la espalda. Como han terminado aquí, aquí hay un pedacito de puntos que les falta para la base del escote, que son 3 ondas, o sea, 6 hileras de los 10 puntos aquí centrales. Tejen aquí en jersey derecho, pero aquí continúan este pedacito en Santa Clara, ¿sí?
que es el adornito este que viene donde está el escote, tanto en la espalda como en el delantero. Luego continúan tejiendo igual los 5 puntos Santa Clara del inicio, los 5 puntos Santa Clara del final, y continúan tejiendo hasta tener el mismo largo que el delantero. Esa es toda lo que hay que tener en cuenta en esta prenda. Por eso les digo, es sumamente sencilla. Lo único que tendrían que hacer es coser los costados. Si ustedes quieren, inician desde aquí, desde el inicio, pero como les digo, prácticamente mi estilo es siempre dejar una abertura y luego cosen esto. Yo lo he cosido por el derecho, así, no he volteado al revés. He cosido por el derecho, se coge no donde están las ondas, en la hilera donde está más planita, de ahí se coge. A ver, déjenme ver un poquito aquí. Ahí, miren. Entonces, aquí tienen las ondas. Y entre cada onda hay un punto que está más bajito, más plano. De ahí toman así la hebra, así, una de aquí y una del otro lado. Y así, una de la derecha, una de la izquierda. Y así van tomando para unir la prenda. Esta es una manera. La otra es, si ustedes quieren por el revés, lo unen también. Miren, así queda bastante parejita. Le dejan el espacio necesario para la sisa y ya tienen esta prenda terminada. De ahí lo van a ver, lo voy a poner en una modelo que tengo aquí, en un maniquí. No tengo una modelo humana, pero ahí se va a apreciar cómo va a quedar esta prenda. Vamos a ver un poquito más aquí. Ahí está, creo que ahí estamos bien. Ya está. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Como digo, ahí va a quedar un link para más o menos ver cómo quedan las muestras, si su tejido es amplio, es pequeño, porque al ser hilos así matizados cambia la estructura del diseño, como lo pueden ver. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Compartan y hagan sus prendas sumamente fáciles y prácticas. Eso es todo. Chao, chao.